tiene al bautizarse, porque el Señor es bueno, mi amado hermano. El Señor ahí sí que premia la obediencia como un padre amoroso, ¿verdad? Y entonces nos beneficia de varias cosas, mis amados hermanos. Amén. De la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, rompe ataduras, yugos y tanta cosa, mi amado hermano, que somos bendecidos a la obediencia cuando nos bautizamos. Amén. ¿Está gozoso? Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie, mi amado hermano, y acompáñeme a leer lo que para usted y para mí es esta casa. Amén. Verá acá mi casa de bendición. Amén. Verá acá mi casa de bendición. También, mi amado hermano, ¿usted cree en esto? Lo que usted lee, lo que de verdad ya hace, es la fe, es nuestra fe. Es la fe esa hermosa que recibimos, mis amados hermanos, en creer desde que el Señor entró a morar en nuestro corazón. Amén. Creo en un solo Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Verá acá, es mi casa espiritual donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta preciosa noche, Señor, donde nos reunimos, Señor, para adorar, para alabar, para exaltar tu nombre, Señor, pero también para escuchar tu palabra, Padre bendito. Necesitamos, Señor, de esa instrucción tuya, Señor. Necesitamos tener ese conocimiento para poderlo poner en práctica, Señor, y que cada palabra, Señor, cada enseñanza se haga vida en nosotros, Padre bendito. Que sepamos por qué hacemos las cosas, Señor. Te suplico que seas tú hablando a cada corazón, Señor, y que esta palabra tuya se haga rema en cada uno, Padre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya tiene ahí, mire, mi amado hermano, el tema. Y gloria a Dios, el tema hoy es doctrina, mis amados hermanos, hoy es enseñanza. Hoy vamos a hablar un poco del velo. Hay hermanitas nuevas que no han recibido este tema tan hermoso, tan precioso, y hay duda, ¿verdad? Y hay algunas que ahí sí que tan bellas por obediencia ya lo están usando, pero aún así no saben en sí por qué se usa. Amén. Y cuando hablamos del velo, mis amados hermanos, podemos ver en 1 Corintios capítulo 11, donde nos habla precisamente sobre el velo, sobre el cubrirse, por qué la mujer se cubre, por qué la mujer debe de cubrirse. Y en ese mismo capítulo habla también de la Santa Cena, ¿verdad? Es un capítulo muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? ¿O no, mi amado hermano? Recuérdese que a mí me gusta que usted participe, más hoy que es enseñanza, así que siempre ahí nuestro micrófono preparado para aquel que quiere participar, mis amados hermanos. También, si hay alguna duda, en el nombre de Jesús, ahí sí que le pido a él darle la respuesta, y si no, pues también ahí está mi amado pastor atrás para que me pueda apoyar. Amén. Recordemos también, mis amados hermanos, y lo hemos dicho,
la palabra se expone y no se impone. Amén. Como es del velo, no crea, amada hermana, que si usted no lo usa, no se le va a dejar entrar o no, el Señor el Espíritu Santo la va a convencer. Amén. En el nombre de Jesús. Y como le decía, mis amadas hermanas y mis hermanos, en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Esta es la versión Reina Valera del 60. Ahora en la versión de las Américas dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora y profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Amén. Entonces, ahí le remarqué yo, mis amados hermanos, que dice cuando ora y profetiza. Entonces, nosotras, mis amadas, debemos de usar ese velo no siempre, no desde que entramos al servicio, sino que la palabra nos enmarca y encierra y resalta, aunque tal vez en su Biblia no, y aquí sí, ¿verdad? Donde dice cuando se ora y profetiza. Amén. Estamos ahí sí que viendo doctrina, mis amados hermanos. Ahí sí que doctrina nos ayuda, nos da el logo, si usted quiere verlo así, por qué se hacen las cosas, nos da ese conocimiento en base a la palabra del Señor, por qué lo hacemos. Amén. Entonces es necesario que nosotros recibamos esa doctrina apostólica. Amén. Y cuando vemos también ese capítulo de Primera de Corintios 11, mis amados hermanos, nos habla de autoridad. Y realmente el velo está enmarcado en ese marco, si usted le quiere poner ahí, de autoridad. Por eso es que el apóstol Pablo nos lo enseña en ese capítulo. Y vamos a leer lo que es el versículo 1. Y ahí sí que recordemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Amén. Él es el que puso como la base sobre la doctrina, y entonces por eso yo le digo que es una doctrina apostólica. Y él dice en el versículo 1, dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Amén. ¿A quién debemos de imitar? A Cristo. A Cristo, es la palabra del Señor. No es palabra que sea solo por un hombre o por decir, es palabra que se le ocurrió al apóstol Pablo. No, dice la palabra, y también lo podemos ver en doctrina, tal vez de corderitos o doctrina básica, donde nos hablan también de la Biblia, mis amados hermanos, y hemos aprendido a través de ello que la Biblia es palabra inspirada por Dios, ¿ya? No es palabra inspirada por un hombre, sino que el Espíritu Santo habló a varios hombres en diversidad de épocas, de tiempos y de todas las clases económicas, si usted quiere verlo así. Entonces tenemos que imitar a Cristo. Amén. Sigue diciendo en el versículo 2, mi amado hermano: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Amén. Y en la RB 60 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí
y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Amén. Esto, mi amado hermano, como le digo, hablar de doctrina va, y hablar del velo va más allá de decir, es que un ministerio, ciertos ministerios son los que lo usan porque al ministerio en sí lo quiso poner como, qué sé yo, como parte de ese ministerio. Y otros podrían decir lo contrario, ¿verdad? Es que este ministerio no lo usa porque nosotros no creemos y no queremos, ¿ya? Esto va más allá de, como yo le decía a mi amado hermano, más de la idea de un hombre, sino que es lo que la doctrina nos enseña a través de la palabra. ¿Qué es lo que estipula la palabra para que nosotros sigamos esa instrucción? Por eso viene Pablo y le dice, os felicito, ¿verdad? Os alabo. Él viene y los exhorta porque ellos están reteniendo las instrucciones, pero las instrucciones ahí sí que de la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando Él les dice retenéis, cuando uno dice, cuando usted ve eso ahí en su Biblia, retenéis, es como cuando uno agarra algo, mi amado hermano, pero lo agarra fuerte para no soltarlo. Esa es la manera de decir retenéis, es algo fuerte. Por eso Él los alaba, porque están tomando, están agarrando algo fuerte, que es la palabra escuchada. Amén. No inspirada por el hombre, sino inspirada por el Espíritu Santo. Amén, mi amado hermano. Gloria a Dios. Así que gócese cuando usted viene a la casa del Señor, porque lo que usted está escuchando es palabra de Dios. Amén. Así que arrebátelo, tómelo, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Esta palabra, mis amados hermanos, es la G3862 y dice paradosis, que es instrucción, para que usted vea por qué aquí dice instrucciones. Entonces, para que vea que no solamente es la palabra instrucción, sino que está hablando de una doctrina. Amén. No es cualquier instrucción, sino que es doctrina, y es doctrina apostólica. Cuando hablamos de doctrina, mi amado hermano, estamos hablando de principios divinos. Amén. Principios divinos. Cuando hablamos de principios divinos, es que son eternos. No son solamente para una etapa, sino que es son eternos. Son instrucciones que se nos están dando a nosotros como hijos de Dios. Amén. Y como le decía, cuando hablamos de velo, estamos hablando de jerarquías. Estamos hablando, mis amados hermanos, de autoridad. Estamos hablando de sujeción. Y cuando vemos la palabra y lo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Amén. Digan amén los hombres. ¿Quién es su cabeza? ¿Varón? Se oye bonita esa voz ronca, ¿verdad? Vamos a volverles a preguntar. ¿Quién es su cabeza, varón? Cristo. Amén, Cristo. Así que no crea que usted es el hombre y que usted no se debe de sujetar a nadie. Hay autoridad sobre su cabeza, mi amado varón. Amén. Así que dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Y yo le puse aquí para que usted tenga más así visualmente lo que yo quería decirle, ¿verdad? Arriba está Dios, Cristo, el hombre
y la mujer, ¿verdad? Así, ¿verdad? Dios, Cristo, hombre y mujer. Pero eso estamos hablando, mi amado hermano, de jerarquías, como le decía yo, y de principios de autoridad. Entonces, como le decía yo, cuando hablamos del velo, estamos hablando que entra en la autoridad, mis amados hermanos, en un sistema. Si usted le quiere ver, si quiere ver la palabra, mi amado hermano, usted la puede, para entendimiento ahorita nada más, podemos hablar de un sistema de gobierno y un sistema de gracia. Amén. Cuando hablamos del sistema de gracia, estamos hablando que hay un versículo, yo no lo busqué, pero como hoy es enseñanza y usted me ayuda, donde dice que Dios y Cristo son la misma persona. Tal vez lo busca, yo se lo estoy parafraseando. Yo creo que está en Juan. Dios y yo somos uno. Creo que así dice. Cuando lo tenga, levanta la mano y ahí le van a llevar el micrófono rapidito. Entonces, en lo que lo buscan, ese es el sistema de la gracia. También otro que yo no lo busqué, porque usted también puede participar y alguien lo puede buscar, es donde dice que ya hombre y mujer no hay diferencia. No hay diferencia entre judío. ¿Se recuerda? Amén. Aquí, por favor, el micrófono. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, ahí el sistema es por gracia. Dice, el Padre y yo uno somos. Porque aquí, si ve en ese recuadro que yo le hice, dice, de primero el orden en jerarquías es Dios, Cristo, hombre y mujer. Entonces, estamos hablando de un sistema de gobierno. Mire, tan hermoso nuestro Señor, que Él, siendo Dios, Él se humilla y le da el lugar al Padre, le da el lugar a Dios. Amén. Él es Cristo y Dios. Ya alguien encontró lo de hombre y mujer, judío. Allá también, por favor. Gálatas 3:28: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces usted puede decir, amada hermana y amado hermano, el Señor no hace diferencias. Y es cierto, el Señor no se contradice. Por eso le digo que hay un sistema de gracia, y esa es la gracia derramada del Señor. El Señor no pagó más por mí que por Andrea, que está ahí sentada, o por el hermano que nos está ayudando, ¿verdad? Gloria a Dios. No, Él pagó y valemos exactamente lo mismo. Y lo leía el hermano en Gálatas, ¿verdad? Ese es el sistema de la gracia. Todos valemos lo mismo, pero hay un orden de gobierno que ahí sí tenemos que sujetarnos, aunque no nos guste, porque también es palabra de Dios, es el sistema del Señor. Amén. También podemos poner varios ejemplos del sistema de la gracia, mis amados hermanos. Podríamos hablar también cuando de Saúl y David. Saúl era el rey, mas sin embargo David ya estaba ungido para rey. Pero si hablamos del sistema de gobierno, David se sujetó, y aunque él sabía que había sido ungido para rey, él tenía que esperar a que Saúl muriera para ejercer el reinado.
Eso es gobierno, mis amados hermanos. Es hermoso, y así también hay muchos ejemplos. ¿Usted tiene algún ejemplo? Así para ver que sí le quedó clarito. ¿Algún valiente? Platiquemos, hoy es así informalito, es de preguntar, de aportar. ¿O seguimos? Seguimos. Vaya, entonces sí quedó claro, ¿verdad? Sistema de gracia y sistema de gobierno. Sistema de gracia, todos valemos lo mismo. Sistema de gobierno, hay jerarquías, hay que sujetarnos, amén. Y ya ahí le dejé el versículo, si usted apunta, mi amado hermano, amén. Y cuando hablamos de esto también, mis amados hermanos, cuando hablamos de gobierno, porque muchas veces entramos en eso, en decir que la mujer es menor porque pecó, pero no, vamos a ir viendo a través de la palabra que no es por eso. Ahí sí que la palabra nos es bien exacta y nos lo deja bien claro, mis amados hermanos. Entonces, para hablar de gobierno, la mujer casada, ¿a quién se debe de sujetar? A su esposo. Muy bien, mis amados, ustedes saben. Las mujeres solteras, a sus padres, a su papá y a su mamá, diría un presidente por ahí, ¿va? A sus padres. Las viudas, las que viven solas, y vamos a ver quién más, sí, y divorciadas, a Cristo. Pero como recordemos que también hay una sujeción aquí en la tierra, al pastor, a sus pastores, amén. Entonces, sí se nos quedó bien claro. Entonces, cuando hablamos de velo, estamos hablando de una situación, como le dije, mi amado hermano, estamos hablando de un orden de gobierno, amén. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, amén. Entonces, el hombre, él no se debe de cubrir, así como están todos nuestros varones de acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué dice eso? Aunque más adelante tenemos, pero yo creo que ni me va a dar tiempo de todos los versículos. Y lo sigue diciendo el 8, si quieres sigamos leyendo para que vea cómo es de clara la palabra. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Por eso, ahí no había pecado todavía la mujer. Por eso yo le digo que la mujer no es que se deba de sujetar al esposo, al varón por el pecado. No, es por esto, es por creación. El Señor dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Amén. Y sigue diciendo, todavía amarrando más la palabra y dejándola clara en el versículo 9, dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y eso lo vemos en Génesis, ¿verdad? Y creo que se lo voy a poner de una vez porque no vaya a ser que no me dé chance. Ay, tanto versículo, mi amado hermano, pero aquí se lo voy a poner. Proceder del varón. Génesis 2:21, entonces el Señor Dios hizo caer
un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Versículo 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una hermosa, preciosa, bella princesa. Amén. Y la trajo al hombre. Amén, amadas. Por eso, por creación. Y sigue diciendo el versículo 23, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Hay alguna duda ahí, mis amados? No, ¿verdad? Amada, preciosa, bella, ¿está claro? Ok, ahí nos quedamos, ¿va? Entonces, Adán fue al que se le buscó esa ayuda preciosa y hermosa que éramos nosotras. Por eso es que nosotros debemos de sujetarnos a nuestros esposos. Amén. Entonces se da cuenta, qué hermoso es el Señor, mis amadas. Nos cuida, nos protege, nos dice, nos indica realmente cuál es nuestro lugar. Tenemos a un varón que está aquí y por lo mismo nosotras debemos de sentirnos seguras, mis amadas. Amén. Sigue diciendo el versículo 10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Otra cosa ahí, miren, mis amados. Entonces, nosotros debemos de tener ese símbolo de autoridad. ¿Dónde? En nuestros brazos, en nuestro rostro, en nuestros pies, no, sobre nuestra cabeza. Amén. Sigue diciendo el versículo 11. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Mire, ahí ya está. ¿Cómo se le llamaría eso? Interdependencia. Amén. Muy correcto el hermano. Ya ahí sí que son dependientes también el uno del otro. ¿Ya? Porque aquí está claro, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, sino que dependemos. Ahí sí que estamos unidos, mis amados hermanos. El sistema de la gracia, ¿verdad? El sistema de la gracia se demuestra ahí. Y dice el versículo 12: porque así como la mujer procede del hombre, mire qué hermoso, porque ya vio cómo le abrieron a Adán cuando estaba descansando, ¿verdad? Dormidito, y le formaron a la mujer preciosa ahí. Ahora, después dice, también el hombre nace de la mujer. ¿Ya? Entonces, ya después ya el hombre tenía que nacer de una mujer. Entonces ahí es ya esa interdependencia, por llamarlo así, y ya empezamos a tener en el sistema de la gracia también el mismo valor. Amén. No sé si hay alguna duda, mis amados hermanos. ¿Sí le va quedando claro? Hermanitas, sí, gloria a Dios. Ay, y se me escapó, ¿verdad? Hoy hubiera estado bueno que se quedara para escuchar lo que era el uso del velo. Entonces, es importante, mis amadas, que todo lo que nosotros lo hagamos con el conocimiento, que nosotros creamos por qué lo estamos haciendo y para qué. Amén.
Dice el versículo de Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora y profetiza, deshonra su cabeza. Amén. Dice en otras versiones que el hombre que se cubre afrenta su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Amén. Nosotras, mis amadas hermanas, cuando nosotros no nos cubrimos, nosotros realmente estamos deshonrando a nuestro esposo. De verdad, a veces no miramos la magnitud de eso cuando nosotros no agarramos nuestro velo y lo usamos, como dice ahí, en el momento de orar o en el momento de profetizar. Estamos ahí sí que deshonrando al cual nos tenemos que sujetar, ¿verdad? Entonces, estudiando la palabra decía que hacemos aún que los demás piensen mal de nuestro esposo, cuando nosotros no lo hacemos. Las mujeres deben de saber las razones divinas por qué deben de cubrirse, para honrar a su cabeza, lo que decíamos. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la rapada. Amén. Muchos creen que el cubrirse la cabeza era solo para la iglesia de Corinto, mis amados. Tal vez por eso usted mira, yo no sé si usted ha visto, yo quiero que platiquemos. ¿Conoce usted algunas iglesias donde las mujeres no se cubren la cabeza? Levante su cabecita, levante su manita. Sí, exacto. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que no lo hacen, porque ellos creen que eso se le fue dicho a la iglesia de Corinto. Pero como ya pusimos como una base, ¿verdad? Esto no es solamente para la antigüedad, esto es doctrina, mis amados hermanos. Esto es doctrina del Señor, es algo que debe lo entendemos, lo obedecemos y sabemos por qué. Nos están explicando los sistemas que existen para el Señor, y que si nosotras no nos sujetamos a eso y no obedecemos y no lo hacemos, afrentamos a esa autoridad. Amén. Entonces tenemos que hacerlo. Si usted quiere ver historia, puede ver inclusive cómo los romanos, las mujeres se cubrían, usaban un tipo de vestimento. Yo creo que tal vez le puse creo que sí. Aquí hay una mujer romana donde usa su velo, pero sin embargo ellas lo usaban. Si usted quiere ver historia, puede leerlo, puede informarse. Ellas lo usaban todo el día. No era como lo dice la palabra. ¿En qué momento se debe de usar el velo, mis amadas? Orar y profetizar. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué lo usamos en el momento de la adoración y no cuando alabamos? ¿Por qué? Usted me contestaría. Vamos a alguien que levante su manita, el hermano. Y me gustaría escuchar a alguien más, a una mujer también. Al hermano, mija, y después, ¿alguien más o nombro? Es para que se nos quede claro, mis amados. Hermano.
las hermanas se pueden cubrir y se deben cubrir en el momento de la adoración, porque el momento de la adoración es la entrada de donde está uno alabando, adorando, y entra a la presencia del Señor, entra en atmósferas espirituales, y es una protección para contra estos seres angelicales que están en las regiones celestes. Es la antesala para recibir incluso la administración de la palabra de Dios por medio de profecía. Por eso es que es importante que ellas se cubran en ese momento, para que la palabra que puedan recibir sea fiel, enviada de parte de Dios, y no haya ninguna interferencia de estos seres angelicales. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? Allá. Yo tengo una pregunta, mamá. En otras iglesias, como usted preguntó, ¿verdad? Si conocíamos donde no usaban el velo, pero también hay en otras iglesias que desde que entran, aparte de las católicas, usan el velo todo el tiempo. Exacto. Pero podríamos, ahí sí que, ¿qué le contestarían ustedes? Escrito está. ¿Y dónde está escrito? Primera de Corintios, ¿qué dijimos? Que la mujer se debe cubrir solo cuando y profetiza. Nunca dice desde que entras a la iglesia y eso. Entonces yo les quiero mostrar, creo que por aquí está. Dice, toda mujer, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Quiere decir que en esas dos tiene que usarlo, en esas dos condiciones, ¿verdad? Pero esa palabra orar, y por eso le preguntaba, esa palabra orar es la proseujomai, que es la G4336. Y cuando vamos, por eso es importante ir a la base, ir a la raíz de la palabra, y dice que también dice es hacer oración, es orar, es pedir, es adorar. Entonces, cuando nosotras estamos adorando, digamos, empezó la alabanza, ahí no dicen que nos cubramos en el tiempo de alabanza, pero sí nos dice que una clase de oración es el adorar. Entonces, nosotras por eso usamos el velo a la hora de la adoración. Amén. Porque en la raíz va incluido, no solo cuando yo me postro, cuando yo estoy parada, cuando yo estoy sentada adorando u orando, yo sí tengo que usar mi velo, pero en la alabanza no. Entonces esa es la respuesta, porque lo usamos en el momento de la adoración, porque cuando vamos a esa raíz que está aquí de orar, que ora, es esta, y ahí incluye adorar. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos la palabra, mis amados hermanos, estudiemos la palabra, que sepamos por qué hacemos las cosas. Y lo que compartía Wendy, ¿verdad? Es tan importante, y yo se lo voy a suplicar, mi amada hermana, que nosotras como mujeres tengamos, ahí sí que tenemos que llevar, yo les digo, nuestro velo como parte. Si usted lleva su celular, si usted lleva su estuche de maquillaje, si usted lleva lo que lleva en el tiempo de invierno, su sombrilla, usted asimismo tiene que llevar su velo, porque usted no sabe en qué momento lo va a utilizar. Porque de repente le piden, mire hermanita, disculpe, ¿puede orar? ¿Y qué va a hacer usted? Usted se tiene que poner su velo, mis amadas. Y también quiero recalcar eso que dijo también Wendy. De repente, a mí me pasó y me ha pasado. La invitan a usted, mi amada hermana, a una boda. Le digo boda porque fue lo último que nos sucedió.
Tal vez se recuerdan que nuestro amado pastor en diciembre tenía que entregar a su sobrina que se casaba, pues ella precisamente pertenece a una misión donde no usan velo. Y entonces, como la misión no usa velo, ¿estaría bien que yo no usara mi velo? No, yo tengo la enseñanza, yo tengo el conocimiento y sé por qué lo hago. Yo no voy a entrar a una congregación donde no usan velo y como no usan velo, yo no voy a usar el mío. Ahí estaríamos mal, mis amadas hermanas, porque nosotros tenemos enseñanza, nosotros tenemos doctrina. Y entonces, ahí sí que yo le exhorto en el nombre de Jesús a que lo use. Amén. Esta palabra, mire mi amada hermana, de no se cubre, va relacionada con lo de velo, y es la palabra catacalupto, ¿ya? Y esa palabra catacalupto significa cubrir completamente, significa velo, ¿ya? Vamos quedando claritos ahí. Por eso le decía yo que esto no es de una época nada más para la iglesia de Corinto, no era para los griegos, no era solo para el pueblo judío, porque si vamos a los judíos, se recuerda que en la palabra decía que el hombre no se cubra porque afrenta su cabeza, pero los judíos, usted ve que los hombres se cubren. Ellos van al muro de los lamentos, lo primero que agarran es su talit, porque así se llama eso, talit, y lo que hacen es cubrirse. Mas sin embargo, la palabra, la doctrina que nuestro Señor dejó aquí escrita, dice que el hombre no se cubra. Y no se debe de cubrir porque lo dice 1 Corintios 11:7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Amén. Entonces, otra cosa es también porque si Cristo es la cabeza del hombre, es una cobertura que no es visible. Entonces, también por eso es que el varón no debe de usar velo ni nada de eso, porque el Señor Cristo, ahí sí que Cristo no lo miramos, Él no necesita, mas sin embargo nuestra cobertura sí está visible, ¿va? Entonces nosotros tenemos que tener una cobertura visible, amén. La cobertura de ellos es invisible por causa de los ángeles. 1 Corintios capítulo 11 versículo 10, por tanto la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Mire, esa palabra autoridad significa exousia, y cuando hablamos de exousia hablamos de que ella ahí sí que tiene libertad completa para poder postrarse y orar, porque está ahí sí que dice también, tiene una autoridad, tiene derecho, tiene un dueño, tiene una jurisdicción, tiene libertad y tiene un poder, mi amado hermano y amada hermana. Nosotros al ponernos nuestro velo o mantilla, como usted le quiera poner, el Señor nos da autoridad, y esa autoridad es exousia. Y como le digo, tenemos el poder a la hora de doblar rodillas. El Señor nos da esa, yo siempre le digo exousia, es la autoridad, es el poder divino que el Señor nos da a la hora de nosotros doblar rodillas. Porque el ministerio de la mujer también es grandioso, mi amada hermana. Amén. El Señor tampoco no nos ha puesto límites donde nosotras no podamos servir.
sino que Él nos ha dado también libertad de poder servir dentro de la casa de Él, inclusive de un ministerio primario, excepto el ser apóstol, ¿verdad? Eso solo los varones lo sabemos también a través de la enseñanza, pero de ahí usted puede ser pastora, puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser maestra, el ministerio de la mujer es hermoso, mis amados. Así que tiene libertad, pero siempre, como le digo yo, el Señor, tenemos una influencia delegada, dice. Es esa autoridad, esa exopsia. A mí esa palabra es la que siempre digo, tenemos poder de parte del Señor, no nuestra, sino que de parte del Señor para hacer las cosas, amén. También se nos habla de los ángeles. ¿Por qué por los ángeles? Usted se recuerda en Génesis 6 donde ahí sí que los ángeles vinieron y se metieron con las hijas de los hombres y todo eso. Entonces hay ángeles que vienen y ministran, pero hay ángeles caídos. También podemos hablar de Luzbel cuando cayó y una tercera parte de los ángeles ahí sí que cayeron junto con él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor, hay ángeles ministradores. Yo tampoco no busqué ese versículo, no sé si estoy mal, está en Judas o en Santiago. Tal vez alguien lo busque, que los ángeles también son ministradores. Entonces, si hay ángeles ministradores a la hora de la adoración, también eso es importante. Ellos se sujetan, ellos ahí sí que reconocen autoridad. Ya, por favor. Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. También creo que hay pero no estoy segura. Si alguien puede apoyar ahí en Judas, creo que es, ¿no? O Santiago, que habla de los ángeles. Pero sí, ese versículo que leyó el hermano nos lo deja claro. Los ángeles son ministradores. Y aunque nosotros físicamente no los miremos, hay ángeles a la hora de postrarnos, a la hora de la adoración, a la hora que nosotras nos ponemos a orar, mis amados. Y cuando ellos ven esto, yo como le digo, me gusta a veces imaginarme cosas y yo digo, esto debe ser como algo fosforescente, como decir, no, ahí no me acerco, porque ella reconoce autoridad, como dice ahí en el versículo 10, ¿verdad? Amén. Judas 1:8 en la versión de la Biblia de las Américas. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque sí hay jerarquías angélicas, hay jerarquías que ellos sí son, como le digo yo, ellos sí reconocen autoridad. Entonces nosotros debemos de reconocer autoridad. Cuando hablamos del velo, mis amados hermanos, también tendríamos que hablar de cobertura, que también es tan importante, pero en este momento pues estamos hablando del velo, amén. Entonces hay mucho de qué hablar, mis amados hermanos, pero yo creo que ya con eso ya nos queda
bien claro. Amén. Sí, quería hacer un comentario, aparte de los versículos que el hermano ya leyó, o mejor dicho, usando esos versículos que dice que los ángeles son espíritus ministradores para la iglesia. Entonces, cuando la mujer está adorando o está orando, los ángeles de Dios bajan a ministrar a la mujer. Pero cuando la mujer no tiene velo, entonces los que la ministran son otro tipo de ángeles. Recordemos que en Génesis capítulo 6 habla de ángeles caídos. Entonces esos ángeles caídos son los que ministran, pero ministran cosas de las tinieblas. Entonces por eso es que la mujer es importante que se cubra. Ahí dice de 1 Corintios 11:10 que la mujer debe cubrirse por causa de los ángeles. Número 1, para que los ángeles de Dios la ministren. Número 2, debe cubrirse para que los ángeles caídos no la ministren. Amén, gloria a Dios. La verdad, como dice nuestro amado pastor, es muy importante, mis amados. Por eso es que a veces decimos, pero si yo oro, pero ¿será que a la hora de orar te pusiste tu velo? Y como decía él, ¿verdad? Tal vez vino un ángel, pero no un ángel de parte de Dios, sino que un ángel de parte de las tinieblas. Y entonces, en lugar de sentirnos fortalecidas, de sentirnos ahí sí que llenas del Espíritu Santo, sentirnos libre como leíamos ahí, al contrario, vienen aquellos ataques a nuestros pensamientos o inclusive los vemos ya en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, cuando hemos permitido que ángeles de las tinieblas vengan a ministrarnos. Al hermanito, por favor. Siempre en seguimiento a lo que decía nuestro amado pastor, la Biblia ahí dice que mujer que no se cubre es como que se hubiera rapado o se hace uno con la rapada. En ese tiempo las mujeres casadas usaban pelo largo, pero las que eran prostitutas, su seña era estar rapadas. Amén. Y la Biblia dice que Babilonia es la madre de todas las rameras y es la habitación y guarida de todo espíritu inmundo, todo demonio y toda ave aborrecible, que enseña el apóstol Sergio, que son estos seres angelicales alados, que ya fueron despojados de su dignidad celestial cuando se rebelaron contra Dios. Entonces, la que no se cubre se expone a la esfera de Babilonia, la madre de las rameras, y por eso es que es susceptible a la administración de los seres angelicales del lado de las tinieblas. Amén. Tienes ahí sí que toda la razón, amado hermano. Es lo que le digo, hay tanto que hablar y eso que él decía es así, ¿verdad? En aquella época la que se rapaba era las prostitutas, pero también aquella mujer que había sido infiel. Entonces la diferenciaban del resto, que estaban ahí sí que sin velo y rapadas. Entonces, para una mujer en aquella época era muy visible, mis amadas hermanas, cuando ella no se había sujetado o había fallado, ¿verdad? Así que es tremendo. Y también, solo para cerrar, para terminar, muchos se confunden con el versículo 15, que dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y ese es el versículo que generalmente toman esas iglesias que no usan el velo, pero no les han enseñado todos los versículos anteriores, el por qué sí se debe de usar velo. Y aparte aquí, esta palabra de por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le
le es honroso, porque en lugar de velo, esa palabra velo no es la misma que vimos de ¿qué era? Catacaluptus. No es la misma, sino que esta es la G4018 que significa algo lanzado alrededor de uno. Amén, no es necesariamente la misma palabra, no, que si usted ya nos centramos a estudiar lo del velo anterior, es algo que se pone encima del cabello. Aquí se nos ha dejado como la mujer de Proverbios, mi amado hermano. ¿Quieres decir algo? Se nos ha dejado algo como la de Proverbios, que es la mujer, ahí sí que la mujer que es del Señor, la mujer sujeta, y eso tiene doble cobertura, mis amadas. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta. Tengo un compañero de trabajo que cada que puede se burla de mí y me dice: mire, usted, Wendita, es de las que se pone velo cuando ora o cuando va a la iglesia. Y siempre me muestra este versículo, que no la agarren de tonta. Mire, acá dice la palabra de Dios esto. Entonces, como que no me da consejos de no seguir a las masas, ¿verdad? Por usar velo. Y yo la verdad es que no le contesto mayor cosa, pero no sé qué le pudiera contestar así que fuera conciso, como para decirle: mire, yo lo hago por esto y esto, ¿verdad? Pero no sé qué me aconseja. Dijo el apóstol Pablo que nosotros no debemos de contender, ¿verdad? Esa es una de las cosas, y no le vas a hacer cambiar de parecer para que contender. Y eso uno. Dos, no es mujer para que realmente lo tenga que le tenga que hacer rema y le vas a cambiar, ¿ya? Y ahí sí que es, ahora si uno quisiera explicarle, todos los versículos anteriores hablan claro, y no se va a contradecir el apóstol Pablo por un solo versículo, cuando ahí lo que está hablando es que el Señor, nosotras como mujeres debemos de usar el pelo largo, el cabello largo. Ese es el velo que se nos ha dado para usarlo en todo momento. En todo momento es esa cobertura, pero solamente en esas dos ocasiones, que es orar y profetizar, y ya vimos que adorar es parte de orar, es cuando se debe de usar. ¿Sí, mija? Amén. Yo conozco una iglesia donde le tienen que pedir permiso al pastor para si se pueden cortar el pelo, porque no les permiten el corte de pelo. Tienen que pedir permiso porque no pueden cortárselo, ¿va? Entonces, pienso que eso ya va más allá del orden, mija, ya es como enseñorearse de las ovejas. Creo que, no recuerdo si es aquí, pero dice que la mujer debe de ser decorosa. Tampoco no vamos a andar con el cabello pintado de verde, de rojo, aquellos estridentes o colores, como les dirían los estilistas, fantasía, ¿va? No, que todo con decoro, mija. Y pues la mujer, media vez siento yo, tampoco cortarse el cabello como que fuera hombre, porque no, aquí mismo dice que al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, es parte de la palabra del Señor. Él nos exhorta a que lo hagamos, pero como dije desde el principio, uno no impone, mija, uno expone la palabra y el Espíritu Santo redarguye. ¿Sabes por qué? Yo tengo un testimonio muy grande, no, bueno, personal mío, pero sobre lo que tú estás hablando, mi mamita, ella toda su vida hasta cierta edad usó el cabello hasta aquí. Y recuérdense que yo no nací en cuna cristiana. Ella lo usó hasta aquí por ciertas cosas de la vida. Ella decidió cortarse el cabello
Y ella por muchos años usó su cabello corto. Inclusive a mí me lo cortaba corto. Yo por mucho tiempo usaba el cabellito aquí como melenita. Y sin embargo, ella ya grande, ya mayor, mija, dice que el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu vino y le mostró, entró a la iglesia y de repente empezó a ver a las hermanas y vio que solo ella tenía el cabello corto. Y desde ese momento ella empezó a dejarse crecer su cabello. Entonces, es lo que te digo, mija, uno no debe de imponer, uno debe de exponer y el Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno. Amén. ¿Sí, mijo? Se puso emocionante, ¿verdad? Gloria a Dios. Aló, buenas noches. Buenas noches, mijo. Aló, digo yo. Hermana pastora, todo puede pasar, ¿verdad? Si en alguna ocasión una hermana le tocara orar, interceder y no tiene velo, sabemos a lo que se pueden atener, ¿va? A los espíritus inmundos que acaban de mencionar, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Entonces, en ese momento que hay que orar, es mejor que no participe. Mejor no participar. Inclusive si tiene profecía y no tiene velo, que no profetice. Sí, pues, porque ahí está propensa a cualquier cosa. Sí, se arriesga. Ok. Se arriesga. Sí, porque y sí el pasa. enemigo avergüenza, amigo. Y eso lo hemos visto en testimonios que han dado en otras iglesias, otros pastores. Yo creo que, no sé si el apóstol Billy o no me recuerdo quién. El de Ecuador también, de que han sido avergonzados por la mujer no haber tenido el velo puesto. Sí, pues en un dado caso es mejor que no participen en intercesión. Amén. Así es, mijo. Ok, gracias. Va a hablar Juan y después yo. Solo para la duda del hermano, yo estaba escuchando una prédica también de los apóstoles y dice que había una hermanita que estaba en el área de liberación, pero ella no tenía el conocimiento del velo y sí liberaba porque no tenía el conocimiento, pero cuando llegó el conocimiento del velo a ella, llegó y fue, pero ella se le hizo rema, pero ese momento ella no fue por rebelde, no se llevó el velo por rebelde, sino que se le olvidó, dice. Y cuando llegó a liberar a la persona, no se liberó hasta que se usó el velo. Amén. Y quiero darle un testimonio así rapidito, ese sí es mío, mis amados. Fíjese que a mí se me hizo rema esto, no por el conocimiento, porque yo estuve muchos años en una mega iglesia, por decirlo así, donde no se usaba velo, pero el Señor me estaba llevando a otra dimensión y empezaba yo a tener mis experiencias con Él sobrenaturales. Y entonces yo tenía mi altar sin saber que se llamaba altar, ¿va? Mi altar personal con el Señor, donde yo le adoraba, le exaltaba. Y el Espíritu, por decirlo así, la voz, le decía yo, la voz empezaba a hablarme. Y una de esas veces que me habló fue que me dijo, cúbrete. Así, literal, cúbrete. Y entonces fue cuando yo empecé como ahí sí que me inquietó mi corazón y empecé a averiguar. Y entonces, como yo en ese tiempo era como una transición, yo estaba yendo a una iglesia pequeñita donde habían pocos miembros y yo le pregunté, me acerqué a los pastores, como ahí no se usaba velo, no me supieron decir. Me acerqué a unos ancianos que iban ahí y llegaban ahí
tampoco no me pudieron decir, pero sin embargo, yo sin tener el conocimiento de la enseñanza, obedecí. Y así es como yo empecé a usar el velo, solita en mi casa, en intimidad con el Señor. Recuerdo que cuando escuché esa voz, lo que hice fue abrir mi gavetero, abrir una gaveta donde yo tenía un pañuelo de los de antes, que yo les digo viejitas en amor, ¿va? Las viejitas usaban, que era de mi bisabuela. Entonces yo agarré ese pañuelo y me cubrí. Y así empecé a hacerlo a partir de ese momento, mis amadas. Entonces yo, por eso digo, donde yo vaya, aunque no usen velo, yo uso velo. Si yo oro, uso mi velo. Si profetizo, uso mi velo. Entonces es importante, mis amadas, que nosotras seamos obedientes en el nombre de Jesús. Amén. Sí, yo quisiera, ya la pastora ya lo explicó, pero no sé si todos lo escucharon, porque lo pasó así por encimita, hablando precisamente de ese verso, porque este versículo es el que usan para contradecir a los que sí lo usan, porque dicen, no, pero si Dios le dejó el cabello a la mujer en lugar de velo. Y entonces este verso sí dice eso, pero como decía la pastora, ya tenemos una enseñanza de 14 versículos anteriores insistiendo en que use el velo, pero entonces la palabra es específica. La mujer debe cubrirse cuando ora o profetiza. Ahí no hay otra cosa, que es una orden, Ahora, ¿por qué aparece este verso entonces? Porque la mujer dice que la mujer la mujer tiene cabeza, que es su marido, y por causa de su marido, para no afrentar o para no deshonrar su cabeza es su marido. Entonces cuando la mujer ora o profetiza y no se cubre la cabeza, está deshonrando a su marido. Pero entonces si la mujer debe usar velo porque su cabeza es su marido, y dice que solo cuando ora o profetiza, lo que está diciendo es para todas las actividades del día. Desayuna, canta, oye prédicas, todo lo que haga durante el resto del día, tiene su cabello para velo. Tiene un velo natural que es su cabello, pero específicamente para orar y profetizar necesita doble cobertura. Entonces, sí, algunos toman este verso y decir, ya no necesitamos velo, pero la palabra es específica y dice, hay que usarlo para esto y para esto. Entonces, quería enfatizar nada más eso, mis hermanos. Y termino yo. Yo sé que hay mucho todavía que hablar y tal vez algunos tienen preguntas, pero hay una hermanita que va a recibir cobertura, que pase por favor. Oremos, pongámonos de pie, mis hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta administración. Que esa palabra quede sellada en cada corazón, que esa palabra se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, enseñándonos, dándonos esa seguridad de lo que es tu palabra, Señor. Pero también quiero darte gracias, Señor, por hermana Guadalupe y Alison. Gracias, Señor, porque ellas han decidido ya ser plantadas en esta casa, Señor, echar raíz, como dice tu palabra.
ser esos árboles plantados en tu casa, porque así florecerán, crecerán, darán fruto, estarán vigorosos y verdes, Señor. Gracias por la vida de ellas, Señor. En el nombre de Jesús cancelo toda cobertura pasada y extiendo esa cobertura pastoral sobre la vida de ellas, Señor, declarando, Señor, ante los ambientes espirituales que ellas ya no son ovejas sin pastor, sino que tienen pastores, tienen casa espiritual, tienen familia espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de ellas, Señor, y te pido que tú nos des sabiduría para poder pastorearlas, para poder guiarlas, para poder instruirlas conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Gracias, papito amado. Amén, amén.